Muy buenas noches, en el día de hoy les voy a hablar del conjunto de los números reales y lógica proposicional. Mi nombre es Hanselirio Peña, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Conjunto de números reales. Los números reales son el conjunto que incluye los números naturales, enteros, racionales y irracionales. Se representa con la letra R. Aquí, como lo podemos ver, es el conjunto de color azul y que incluye tanto los reales, un subconjunto de irracionales, y el conjunto de racionales que incluye tanto los números naturales y enteros. Perdón. Clasificación de los números reales. Los números primero están los números naturales, que como su nombre dice son los números los que estamos más cómodos, como son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y hasta el infinito. Se designa con la letra N y se representan por los 10 símbolos, que digamos así, que está del 0 al número 9, que reciben el nombre de dígitos. Primero vamos a hablar de sus operaciones. Se puede hacer tanto suma como sustracción. Sustracción en este caso es resta. Suma es una operación binaria en la que dados dos números llamados sumandos se reúnen en un solo llamado suma. Entonces A más B serían los sumandos y C, que es el resultado, será la suma. Sustracción es la operación en la que buscamos un sumando desconocido conociendo otro sumando y la suma. Tenemos por ejemplo 5, 8 más x igual a 15. Entonces decimos que 15 menos 8 es igual a x, donde 15 es disminuyendo y 8 es sustrayendo, donde x resta o es la diferencia. En este caso sería 7. Multiplicación. Se define como la suma abreviada de sumandos iguales. El sumando que se repite llamado multiplicando. El número que indica las veces que se toma dicho sumando es llamado multiplicador. Ambos, el multiplicador y el multiplicador, son llamados factores. El resultado se llama producto. Entonces tenemos el multiplicando, que es A, B, que es el multiplicador, es A y B son factores, y C es el producto. División. Operación inversa de la multiplicación, que consiste en calcular el valor de un factor en una multiplicación donde se conoce un factor y el producto. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 por A igual a 20, donde 20 dividido en 4 es igual a A, donde 20 es el dividendo, 4 es el divisor y A es el cociente. En este caso es igual a 5. Números enteros. Es el conjunto de los números enteros, comprende los números naturales y los números simétricos, que incluyen los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Los números negativos se denotan con un signo menos, se designa por la letra mayúscula Z y se representa como: los enteros positivos son números mayores que 0, mientras que los números menores de 0 son los enteros negativos. Eso se pueden hacer tanto en las dos operaciones adición y sustracción. Cuando los números enteros tienen el mismo signo, se suman los valores y se ve y se deja el signo que tengan. Si son positivos, signo positivo, y si son negativos, signo negativo. Si se pone nada adelante del número, se entiende que es positivo. Entonces, por ejemplo, tenemos en el ejemplo de 5 más 4, más 4 es igual más 9, que es lo mismo que tengamos 5 más 4. O tenemos menos 5 más menos 4, donde sumamos, pero dejamos el signo negativo, entonces sería menos 9. Cuando los números enteros tienen distintos signos, se restan sus valores absolutos y se pone el signo del sumando de mayor valor y absoluto. Por ejemplo, tenemos el caso de más 20 más menos 10 es igual a 20 menos 10 igual más 10. O tenemos el caso de menos 8 menos más 3 es igual a menos 8 más 3 es igual a menos 5. Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos y se aplican las reglas de los signos. Cuando van dos signos seguidos, hay que separarlos utilizando paréntesis. Tenemos en el caso de más 8 por más 3 es igual a más 24. O tenemos a menos 3 por menos 2 es igual a más 6. Para dividir dos números enteros se divide el dividendo entre el divisor y se aplica la regla de los signos. Una división exacta es cuando el resto es 0. Entonces tenemos el caso de menos 15 dividido en menos 15 es igual a más 1. O 8 dividido en 4 es igual a más 2. Tenemos acá de pronto la regla de los signos, que es importante tanto para la multiplicación como para la adición. Son exactamente igual, donde más por más es igual a más, menos por menos es igual a más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. Números racionales. Los números fraccionados surgen por la necesidad de medir cantidades continuas y las divisiones inexactas. Medir magnitudes continuas tales como la longitud, el volumen y el peso llevó al hombre a introducir las fracciones, donde el conjunto de números racionales se designan con la letra Q. La adición y sustracción. Para sumar y restar números racionales existen dos casos diferentes con los cuales podemos tratar. Primero, cuando resolvemos la suma y resta de números racionales con igual denominador, simplemente se mantiene el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores en la parte superior de la fracción, según sea el caso. Tenemos el ejemplo de 6 quintos dividido en 3 quintos es igual
dejamos el 5 en la parte inferior igual, pasamos y realizamos la operación de 6 más 3, donde nos da el resultado de 9 quintos. En caso de que este sea resta, será inverso, sería 6 menos 3 sobre 5, entonces nos daría 3 quintos. Cuando tenemos denominados de distinto valor, lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominados a través de las multiplicaciones o divisiones que los igualen, tomando en cuenta que cualquier operación realizada debe también realizarse al numerador para no alterar el resultado. Veamos. Tenemos, por ejemplo, un cuarto y 6 quintos. El mínimo común multiplicador es 20, entonces dejamos el 20 en la parte inferior y tomamos la operación normal. Entonces cogemos 1 por 5, 5 y 4 por 6, 24. Entonces 5 más 24 es igual a 29 sobre 20. La multiplicación entre fracciones es sencilla si se sabe cómo hacer. En primer lugar se multiplican los numeradores de todos los factores y a continuación el producto resultante se lo utiliza como numerador. Luego se multiplican los denominadores y el resultado se lo ubica como denominador sin importar si el valor es igual o distinto de esta manera. Entonces multiplicamos, tenemos 4 tercios, 5 sextos y un medio. Entonces cogemos 4 por 5 por 1 y 3 por 6 por 2. Entonces 4 por 5 por 1 es igual a 20, 3 por 6 por 2 es igual a 36. En este caso podemos sacarle mitades, entonces mitad de 20, 10, mitad de 36, 18, mitad de 10, 5 y mitad de 18, 9. Ahí está, ahí podemos dividir los números, entonces nos da 5 novenos. En este caso el resultado puede ser simplificado dividiendo el numerador y el denominador para el mismo número hasta obtener el mínimo número entero de los dos cocientes. La multiplicación también existe un elemento inverso que da como resultado una unidad tomando en cuenta que los números enteros también son números racionales. Si los expresa como fracción, para explicarlo mejor ofrecemos algunos ejemplos. Tenemos un tercio por 3, es como si tuviéramos un tercio por 3 sobre 1 es igual a 3 tercios y esto es igual, dividiendo 3 dividiendo 3 igual a 1. Aunque entre fraccionados no enteros también sucede el mismo fenómeno. Tenemos por acá 5 séptimos y 7 quintos es igual a tener 35 sobre 35 es igual a 1. Para ir los números racionales tomamos el numerador de la primera fracción y se lo multiplica por el denominador de la segunda fracción y este resultado será utilizado como un numerador. A continuación se toma el denominador de la primera fracción y se le multiplica por el numerador de la segunda fracción y este resultado se lo ubica como denominador. Por lo tanto, en el caso de la división, el orden de los cocientes se altera el resultado. Veamos el siguiente ejemplo. 5 cuartos sobre 2 tercios es como si tuviéramos 5 por 3 sobre 4 por 2, entonces nos da 15 octavos. Como se puede notar, para dividir los números racionales se debe multiplicar incluso tomando en cuenta que el numerador y el denominador de la primera fracción no se cambia el orden, pero de la segunda fracción sí lo hacen para lograr el resultado final. Números irracionales. Los números irracionales comprenden los números que no pueden expresarse como la división de enteros en la que el denominador es distinto de 0, se representa por la letra mayúscula 1. Aquellas magnitudes que no pueden expresarse en forma entera o como fracción que son inconmensurables son también irracionales. Por ejemplo, la relación de la circunferencia del diámetro del número pi, que es 3,141592. Y continúa porque es un número finito. Las raíces que no pueden expresarse exactamente por ningún número entero sin inflacionarios son números irracionales. Tenemos raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 y raíz de 7 como ejemplos. Para poder sumar o restar los números racionales seguimos las reglas básicas de la matemática para la suma y la resta de radicales. Es decir, que solo podemos sumar o restar los números que tienen radicales semejantes. Esto sería posible en números que podemos sumar o restar. Para este caso, pues tenemos que todos están a raíz de 3. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo, sea raíz de 3 por 7 sobre 3 cuartos menos 6. Hacemos la operación interna donde nos da 7 cuartos sobre raíz de 3. En la multiplicación existen dos tipos de operación. La primera tiene que ver con las radicales que tienen un índice semejante y la otra con radicales con índices diferentes. Para resolver raíces del mismo índice, simplemente utilizamos la propiedad asociativa reuniendo los distintos factores bajo el mismo radical, siendo así. Entonces, como lo podemos ver, tenemos dos operaciones en donde lo que hacemos es simplificar y dejar un mínimo común múltiplo que sea raíz de 4 de x2 por x, donde el resultado sería raíz de 4 de x elevado a la 3. Para resolver multiplicaciones de índices diferentes se debe hallar el índice común utilizando el mínimo común múltiplo para así conseguir cifras semejantes en cada índice. Es decir, que se va multiplicando cada índice por un número determinado para obtener un mínimo común índice,
pero para no alterar el resultado también se deberá multiplicar por el mismo número los potenciales de cada factor dentro del radical correspondiente, es decir que si debo multiplicar el índice de la raíz por 4 para obtener un mínimo común índice, también se debe multiplicar por 4 cada potencia de los números dentro de la raíz para finalmente utilizar la propiedad asociativa de los números irracionales. Ahí tenemos un ejemplo donde podemos visualizar lo que acabamos de explicar. Para dividir números irracionales se tiene en cuenta el siguiente propiedad de erradicación de los números enteros. Tenemos a raíz de a b es igual a raíz de a sobre raíz de b. Tenemos acá un ejemplo que podemos utilizar donde tenemos que 3 raíz de 8 sobre 2 raíz de 2 es igual a 3 sobre 2 de raíz de 8 sobre 2. Es igual a 3 sobre 2, 3 medios, raíz de 4 es igual a 3 sobre 2 sobre 2 y hacemos la operatividad y nos da 3. En algunas ocasiones los índices de los números irracionales no son iguales, se debe amplificar con el fin de volverlas homogéneas y así poder aplicar la propiedad anterior. Entonces vemos un ejemplo mucho más completo en donde lo podemos avanzar. Propiedades de los números reales. Primero, la suma de los números reales es cerrada, es decir, si a y b pertenecen a números reales, entonces a más b debe ser real. La suma de dos números reales es conmutativa, entonces a más b es igual a b más a. La suma de números es asociativa, es decir, a más b más c es igual a más, paréntesis, b más c. La suma de números reales y 0 es el mismo, a más 0 es igual a 0, a. Para cada número real existe un número simétrico tal que la suma es igual. Entonces, a más menos a es igual a 0. La multiplicación de dos números reales es cerrada si a y b pertenecen a los enteros, entonces a por b es un número real. La multiplicación de dos números es conmutativa, entonces a por b es igual que b por a. El producto de números reales es asociativo, entonces ahí lo podemos de paréntesis de a por b por c es igual a por paréntesis de b por c. La multiplicación del elemento de uno de otro es el 1, entonces todo número multiplicado por 1 es el mismo número, tenemos el caso de a por 1. Para cada número real es a diferente de 0, existe otro número real llamado el inverso multiplicativo, entonces a por a1 es igual a 1. Si a y b y c pertenecen a números reales, entonces b más c es igual a por b más a por c. Lógica proposicional. La lógica proposicional trata sobre la verdad o la falsedad de las proposiciones y de cómo la verdad se transmite de unas proposiciones, premisas a otras conclusiones. Una proposición es la unidad mínima mínima de significado susceptible de ser verdadera o falsa. Símbolos de la lógica proposicional. Como ocurre en otras ciencias, es necesario en la lógica utilizar un lenguaje simbólico especial que elimine los rasgos que no nos interesan y pongan de manifiesto los que sí nos interesan. En este caso, en primer lugar, las proposiciones atómicas pueden ser sustituidas por lo que llamamos variedades proposicionales, que serán las letras P, Q, R y S. La operación consciente de sustituir las expresiones del lenguaje natural por símbolos lógicos se llama formalización. A la proposición debidamente formalizada la llamamos fórmula. Según lo dicho, la formalización de la proposición atómica, los erizos son aves, serán siempre la fórmula P. Por su parte, a cada colectividad lógica le corresponde un símbolo como queda resumido en la siguiente tabla: conjunción, disjunción, implicación y negación. ¿Listo? Tenemos el símbolo. El lenguaje natural, Pepe es bombero y María es camarera. Pepe es bombero o María es camarera. Si Pepe es bombero, entonces María es camarera. Pepe no es bombero. Listo, tenemos la formalización. A continuación comentaremos algunos ejemplos de formalización. Comenzaremos por unos ejemplos sencillos que agruparemos en 4 bloques según la conectividad lógica usada, y a continuación presentaremos algunos ejemplos más completos en los que cambiaremos varias conectividades. Entonces tenemos formalización de la conjunción. Tenemos formalización de la disyunción, formalización del condicional, formalización de la negación, formalización combinado todas las anteriores. Tenemos la tabla de la verdad, donde 1 es verdadero y 0 es falso. Tenemos la tabla de la verdad, donde la cosa se cumple cuando pretendemos averiguar las posibles valores de la verdad de una proposición molecular. Tenemos de la verdad de la disyunción, de la condicional, de la negación, resumen de la formulación de las frases, que nos parece importante,
y la reflexión de las matemáticas con la utilización en la vida diaria. Creo que me va a tocar hacer un video adicional para complementar.